En la sala Luis Franco del Círculo de la Prensa se llevó a cabo Monólogos del Fin, como parte del ciclo Un puente a lo presencial. En esta oportunidad nosotros hablamos con los protagonistas y también con el director de esta obra, Raúl Reyes. Gracias por haber acercadose ustedes acá a presenciar Monólogos del Fin. Es un título largo, es el ciclo Un puente a lo presencial, Monólogos del Fin. Ya lo explicó Víctor, deviene de una instancia de trabajo virtual durante un año que nos estuvo confinado la pandemia y estábamos ahí encerrados. Y hasta que nos llegó un tiempo y decidimos empezar a trabajar y conocer y empezar a pispear un nuevo lenguaje que es el lenguaje del video, de lo audiovisual, de lo virtual. Y estuvimos todo un año trabajando. Este año estuvimos allí en una transición entre eso y la vuelta o la espera de alguna vez hacer en forma presencial teatro. Ahora estamos nuevamente en la sala. Pero cuando estábamos trabajando virtualmente decíamos qué interesante sería llevar esto, que estábamos chochos y estábamos conforme el año pasado a la instancia ya teatral. Y ahí el teatro es sinónimo de presencia, es sinónimo de gente que está actuando, significa la presencia vital entre una persona que actúa y otra que la ve. Eso es lo que hicimos y ese fue el desafío. La certeza de que lo otro nos sirvió como elemento inspirador para esto y por otro lado el hecho de cuando ya lo llevamos a la instancia presencial darnos cuenta que otro lenguaje, que el otro simplemente era una excusa y que ahora teníamos que reaprender todo de nuevo. Extraño, lo que siempre hicimos, reaprenderlo. Y acá estamos, estuvimos todo un año ensayando, probando, viendo y con la colaboración de Víctor, que además se encarga de la cuestión de los videos. No dejamos de crear y recrear instancias y seguramente para el año que viene vamos a volver a ensayar y vamos a volver a adecuar y readecuar cosas, porque en síntesis el teatro es creación y la creación no se detiene. Así que bueno, nada, muy contento, muy felices de estar trabajando de nuevo. Por suerte hemos tenido funciones con público que ha venido de forma muy generosa en estos 2 meses que estuvimos en cartel. Y bueno, yo calculo que sí, estamos ahí entre marzo y abril, volver a hacer funciones. Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias por estar presente hoy y seguramente nos vamos a seguir viendo. Mi nombre es Lucila, me dicen Lucila Ale, formo parte del elenco de Monólogos del Fin con dirección de Raúl Reyes y bueno, también surgió dentro de lo que era el curso virtual en la pandemia, en el taller de Raúl. En ese momento teníamos que mostrar videos para hacer, digamos, las escenas virtuales. Y en mi caso me inspiré en una historia real que en ese momento salía en La Gaceta. La Gaceta tiene una sección de historias de Tucumán y en ese momento no sabía qué hacer y leyendo esa historia comienzan a publicar lo de Ágata Galifi y bueno, recopilé información de ahí, imágenes de ahí y fui haciendo diferentes improvisaciones a lo largo de ese año virtual. Quedó mucho de la historia real y otras no tanto porque se fue transformando por necesidades teatrales y de poética, entonces hay algunos detalles que se fueron cambiando, pero bueno, se inspiró desde ahí. Hicimos ese año, creo que en 2020, una muestra virtual con todas las escenas de los compañeros y en el 2021 se trajo estas 3 escenas a la presencialidad. Hola, yo soy Víctor Martínez. Bueno, acá en la obra estoy haciendo un monólogo que está inspirado en la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, en el personaje Norman Bates.
Y bueno, esto comenzó en el taller Raúl Reyes, ya venía un año antes haciendo presencia en la pandemia y la cuarentena y bueno, viendo alternativas de poder seguir trabajando, de poder seguir estudiando actuación. Empezamos con lo virtual y un poco es eso también toda la obra en su totalidad, que tiene que ver con este puente que hubo desde lo virtual hacia lo presencial, ¿no? Cómo desembocó ahora. Y bueno, fue todo un año de trabajo donde se exploró el hecho de cómo trabajar desde la cámara, ¿no? La actuación, conocerse más desde otra perspectiva. La verdad que fue algo como muy interesante y desembocó en esta propuesta de Raúl de trasladar esas experiencias que hubo en una presentación en finales del 2020, donde se hizo una versión como mucho más corta de lo que desarrollamos acá en esta obra y se fue ampliando y se tuvo la posibilidad de poder trasladarlo a la puesta en escena en el espacio real, en el teatro, en la sala Luis Franco y poder exhibirla. Mi nombre es Karina. Y yo trabajé desde la poesía, porque me gusta mucho, y sobre un Tucumán inundado, sumergido, devastado. Y bueno, fueron surgiendo imágenes muy bonitas y muy sonoro con el agua. Y bueno, vamos a seguir trabajando para el año que viene y continuamos en marzo, así que todavía nos queda trabajo y bueno, cosas por conquistar. Veremos qué sale, en qué se convierte, porque va creciendo como el tsunami que hay en la obra.